Marchemos agraristas a los campos a sembrar la semilla del progreso. Marchemos siempre unidos sin tropiezo, laborando. Queridos compañeros y amigos de México Agrario, me es muy grato saludarles y dar a todos ustedes la más cordial bienvenida. En esta ocasión, en el capítulo 8, vamos a compartir con todos ustedes los artículos del 19 al 31 del proyecto que ustedes conocen y que hemos compartido anteriormente, denominado Hablemos de la Ley Agraria. No omito expresar a todos ustedes que el artículo 30 fue modificado, mismo que se está entregando de acuerdo a la vigencia del propio precepto. Artículo 19. Cuando no existan sucesores, el Tribunal Agrario promoverá lo necesario para que se vendan los derechos correspondientes al mejor postor, de entre los ejidatarios y avecindados del núcleo de población de que se trate. El importe de la venta corresponderá al núcleo de población ejidal. Artículo 20. La calidad de ejidatario se pierde, fracción primera, por la cesión legal de sus derechos parcelarios y comunes. Fracción segunda, por renuncia a sus derechos, en cuyo caso se entenderán cedidos en favor del núcleo de población. Fracción tercera, por prescripción negativa, en cuyo caso, cuando otra persona adquiera sus derechos en los términos del artículo 48 de esta ley. Actualmente, la Asamblea de Ejidatarios o Comuneros es el máximo órgano de decisión. En ella participan todos sus integrantes, siempre y cuando tengan sus derechos legalmente reconocidos. La Asamblea puede ser convocada por el Comisariado, el Consejo de Vigilancia o por la Procuraduría Agraria a petición de 20 ejidatarios, el 20% o 25% de sus integrantes, siempre y cuando se cumplan con los requisitos señalados por la ley. Sección tercera de los órganos del ejido. Artículo 21. Son órganos de los ejidos, fracción primera, la Asamblea. Fracción segunda, el Comisariado Ejidal y, fracción tercera, el Consejo de Vigilancia. Artículo 22. El órgano supremo del ejido es la Asamblea, en la que participan todos los ejidatarios. El Comisariado Ejidal llevará un libro de registro en el que asentará los nombres y datos básicos de identificación de los ejidatarios que integran el núcleo de población ejidal correspondiente. La Asamblea revisará los asientos que el Comisariado realice conforme a lo que dispone este párrafo. Artículo 23. La Asamblea se reunirá por lo menos una vez cada 6 meses o con mayor frecuencia cuando así lo determine su reglamento o su costumbre. Serán de la competencia exclusiva de la Asamblea los siguientes asuntos. Fracción primera, formulación y modificación del reglamento interno del ejido. Fracción segunda, aceptación y separación de ejidatarios, así como sus aportaciones. Fracción tercera, informes del Comisariado Ejidal y del Consejo de Vigilancia, así como la elección y remoción de sus miembros. Fracción cuarta, cuentas o balances, aplicación de los recursos económicos del ejido y otorgamiento de poderes y mandatos. Fracción quinta, aprobación de los contratos y convenios que tengan por objeto el uso,
o disfrute por terceros de las tierras de uso común. Fracción sexta, distribución de ganancias que arrojen las actividades del ejido. Fracción séptima, señalamiento y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, fundo legal y parcelas con destino específico, así como la localización y relocalización del área de urbanización. Fracción octava, reconocimiento del parcelamiento económico o de hecho y regularización de tenencia de posesionarios. Fracción novena, autorización a los ejidatarios para que adopten el dominio pleno sobre sus parcelas y la aportación de sus tierras de uso común a una sociedad en los términos del artículo 75 de esta ley. Fracción décima, delimitación, asignación y destino de las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. Fracción décimo primera, división del ejido o su fusión con otros ejidos. Fracción décimo segunda, terminación del régimen ejidal cuando previo dictamen de la Procuraduría Agraria solicitado por el núcleo de población se determine que ya no existen las condiciones para su permanencia. Fracción décimo tercera, conversión del régimen ejidal al régimen comunal. Fracción décimo cuarta, instauración, modificación y cancelación del régimen de explotación colectiva. Y fracción decimoquinta, los demás que establezca la ley y el reglamento interno del ejido. Artículo 24. La asamblea podrá ser convocada por el comisariado ejidal o por el Consejo de Vigilancia, ya sea a iniciativa propia o, si así lo solicitan, al menos 20 ejidatarios o el 20% del total de ejidatarios que integren el núcleo de población ejidal. Si el comisariado o el consejo no lo hicieren en un plazo de 5 días hábiles a partir de la solicitud, el mismo número de ejidatarios podrá solicitar a la Procuraduría Agraria que convoque a la asamblea. Artículo 25. La asamblea deberá celebrarse dentro del ejido o en el lugar habitual, salvo causa justificada. Para ello, deberá expedirse convocatoria con no menos de 8 días de anticipación ni más de 15, por medio de cédulas fijadas en los lugares más visibles del ejido. En la cédula se expresarán los asuntos a tratar y el lugar y fecha de la reunión. El comisariado ejidal será responsable de la permanencia de dichas cédulas en los lugares fijados para los efectos de su publicidad hasta el día de la celebración de la asamblea. La convocatoria que se expida para tratar cualesquiera de los asuntos señalados en las fracciones séptima a decimocuarta del artículo 23 de esta ley deberá ser expedida por lo menos con un mes de anticipación a la fecha programada para la celebración de la asamblea. Si el día señalado para la asamblea no se cumplieran las mayorías de asistencia requeridas para su validez, se expedirá de inmediato una segunda convocatoria. En este caso, la asamblea se celebrará en un plazo no menor a 8 ni mayor a 30 días, contados a partir de la expedición de la segunda convocatoria. Artículo 26. Para la instalación válida de la asamblea, cuando ésta se reúna por virtud de primera convocatoria, deberán estar presentes, cuando menos, la mitad más uno de los ejidatarios, salvo que en ella se traten los asuntos señalados en las fracciones séptima a decimocuarta del artículo 23, en cuyo caso deberán estar presentes, cuando menos, 3/4 partes de los ejidatarios. Cuando se reúna por virtud de segunda o ulterior convocatoria, la asamblea se celebrará válidamente cualquiera que sea el número de ejidatarios que concurran,
salvo en el caso de la Asamblea, que conozca de los asuntos señalados en las fracciones séptima a 14ª del artículo 23, la que quedará instalada únicamente cuando se reúna la mitad más uno de los ejidatarios. Artículo 27. Las resoluciones de la Asamblea se tomarán válidamente por mayoría de votos de los ejidatarios presentes y serán obligatorias para los ausentes y disidentes. En caso de empate, el presidente del comisariado ejidal tendrá voto de calidad. Cuando se trate alguno de los asuntos señalados en las fracciones séptima a 14ª del artículo 23 de esta ley, se requerirá el voto aprobatorio de 2/3 partes de los asistentes a la Asamblea. Artículo 28. En la Asamblea que trate los asuntos detallados en las fracciones séptima a 14ª del artículo 23 de esta ley, deberá estar presente un representante de la Procuraduría Agraria, así como un fedatario público. Al efecto, quien expida la convocatoria deberá notificar a la Procuraduría sobre la celebración de la Asamblea, con la misma anticipación requerida para la expedición de aquella, y deberá proveer lo necesario para que asista el fedatario público. La Procuraduría verificará que la convocatoria que se haya expedido para tratar los asuntos a que se refiere este artículo se haya hecho con la anticipación y formalidades que señala el artículo 25 de esta ley. Serán nulas las asambleas que se reúnan en contravención de lo dispuesto por este artículo. Artículo 29. Cuando la Asamblea resuelva terminar el régimen ejidal, el acuerdo respectivo será publicado en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico de mayor circulación en la localidad en que se ubique el ejido. Previa liquidación de las obligaciones subsistentes del ejido, las tierras ejidales, con excepción de las que constituyan el área necesaria para el asentamiento humano, serán asignadas en pleno dominio a los ejidatarios de acuerdo a los derechos que les correspondan, excepto cuando se trate de bosques o selvas tropicales. La superficie de tierra asignada por este concepto a cada ejidatario no podrá rebasar los límites señalados a la pequeña propiedad. Si después de la asignación hubiere excedentes de tierra o se tratare de bosques o selvas tropicales, pasarán a la propiedad de la nación. Artículo 30. Para la asistencia válida de un mandatario a una asamblea, bastará una carta poder debidamente suscrita por el titular ante 2 testigos que sean ejidatarios o avecindados del mismo núcleo al que pertenece el mandante. En caso de que el ejidatario mandante no pueda firmar, imprimirá su huella digital en la carta y solicitará a un tercero que firme la misma y asiente el nombre de ambos. El mandatario solo podrá representar a un ejidatario en la asamblea para la cual se le confirió el poder, debiendo quedar asentado en el acta de la asamblea la participación del mandatario y el documento con el que se acreditó. En el caso de asambleas que se reúnan para tratar los asuntos señalados en las fracciones tercera, séptima a 14 del artículo 23 de esta ley, el ejidatario no podrá designar mandatario. Artículo 31. De toda asamblea se levantará el acta correspondiente, que será firmada por los miembros del comisariado ejidal y del consejo de vigilancia que asistan, así como por los ejidatarios presentes que deseen hacerlo. En caso de que quien deba firmar no pueda hacerlo, imprimirá su huella digital debajo de donde esté escrito su nombre. Cuando exista inconformidad sobre cualesquiera de los acuerdos asentados en el acta, cualquier ejidatario podrá firmar bajo protesta, haciendo constar tal hecho. Cuando se trate de la asamblea que discuta los asuntos establecidos en las fracciones séptima
a 14ª del artículo 23 de esta ley, el acta deberá ser pasada ante la fe del fedatario público y firmada por el representante de la Procuraduría Agraria que asistan a la misma e inscrita en el Registro Agrario Nacional. Queridos amigos, esperamos que la entrega que hemos realizado en esta ocasión siga siendo útil para el conocimiento de la ley agraria, instrumento jurídico que sin duda es de gran utilidad para atender en el orden administrativo y jurisdiccional los diversos asuntos que aquejan a ustedes allá en el ejido, en la comunidad. Como en ocasiones anteriores, queridos compañeros y amigos, quiero invitarles para que sigamos sembrando en favor y desarrollo de este gran país, México, desde cualquier lugar en donde nos encontremos. Les saluda, como siempre, su amigo Rubén Gallardo. Hasta la próxima. Marchemos agraristas a los